no hay intercambio de información genética y lo que se va a conseguir es células idénticas. Podríamos denominarla, por lo tanto, reproducción asexual, cuyos objetivos son, si recordamos, el crecimiento de los tejidos. Este sería un ejemplo en donde tenemos un tejido, podría ser un meristemo apical, la raíz de cebolla, que es muy habitual hacer mitosis porque salen bastante bien, en donde este tejido lo que tiene que hacer es ir creciendo pues para que se vaya desarrollando el individuo. Entonces, un ejemplo de crecimiento sería entonces la mitosis. Interesante el poder apreciar que en este tejido celular, ¿vale?, no todas las células están en la misma fase. Podríamos apreciar aquí dos células que parece que tienen un poquito de condensación, podrían estar en una profase inicial o bien todavía no han entrado en mitosis. Hablaríamos entonces que están en interfase, es un poco dudoso porque hay que verlas en el proceso de división. En cambio aquí tenemos una célula, ¿verdad?, que está claramente en división celular, concretamente estaría en la tercera fase. Recordamos, profase, metafase, anafase. Los cromosomas, estos bastones, en este caso las cromátidas, ¿vale?, están en cada uno de los polos, como veremos más adelante. Creo que es interesante esta presentación porque, como os digo, nos ayuda a ver el proceso de manera gradual. Es un proceso continuo que lleva un tiempo, pues más o menos depende de cada tipo de tejido, pues una hora y pico aproximadamente, y nos va a dar lugar, como os digo, a ese objetivo fundamental que es el crecimiento y ese objetivo también importante que sería la renovación celular. Las células no son inmortales, bueno, algunas sí, las células tumorales o cancerígenas, ¿verdad?, pero lo habitual es que las células tienen un tiempo de vida y lo que van a hacer es que se van a ir renovando, ¿vale? Van a aparecer células nuevas y este proceso de renovación celular tiene una importancia fundamental, la mitosis. Bueno, pues continuamos. Aquí veríamos 4 imágenes de unas células que están en estado de división. Esta podría ser una profase inicial, ¿vale? Ya vemos que el material genético se está condensando, aparecen zonas un poquito más condensadas. Veremos más adelante qué es lo que ocurre. Continuaremos hacia la derecha con una célula claramente en una fase denominada metafase, en donde se aprecian muy bien los cromosomas en la denominada placa ecuatorial. Continuaremos con una anafase, en donde las cromátidas ya se han distribuido a cada uno de los dos polos que tiene la célula, y por último esas cromátidas, se están descondensando y se está formando un nuevo acúmulo de ADN, se está formando cromatina, y lo que nos faltaría solamente en esta célula es la formación de un tabique, ¿vale?, para poder separar cada una de las dos células hijas, ¿vale?, que provienen de una célula inicial o célula madre. ¿De acuerdo? Profase, metafase, anafase y telofase. Esta telofase acabaría, como ya sabemos, con una división del material citoplasmático. Bueno, pues veremos el proceso de manera secuencial. En esta primera imagen, en esta infografía, en este modelo, tendríamos la membrana nuclear, que todavía no se ha desintegrado. Esta cromatina empieza a condensarse, empieza a cortarse, es cada vez más visible esta cromatina, su tinción es más relevante, y lo que está ocurriendo en este proceso de condensación es que nos va a dar lugar a la formación de los cromosomas. Recordaros que ya antes esta célula que está entrando en división, concretamente en mitosis, en cariocinesis, si recordáis, podríamos dividir la mitosis en dos grandes fases, una primera de división del material genético nuclear, que es en la que estamos ahora, en profase, con sus 3 fases siguientes, para continuar con la división del material citoplasmático, el reparto del citoplasma y de sus orgánulos, que estaríamos entonces en lo que se denomina la citocinesis. Por lo tanto, cariocinesis, citocinesis formarían una mitosis completa. Esta célula que está en profase, su material
genético se está condensando, como hemos dicho, aparece de momento solamente un centriolo que está polimerizando, sintetizando los microtúbulos para la formación del posterior uso cromosómico, y ya sabéis que en las células eucariotas animales, como podría ser esta, sus centriolos, en principio tenemos dos cilindros que forman por los centriolos, pero esta célula lo que tiene que hacer es duplicar y aparecerán uno y aparecerá en zona apical otro centriolo, ¿vale? Y a partir de otro, que aparecerá en unos instantes, ya empieza a polimerizarse ese uso mitótico cromosómico que es imprescindible. Ahora mismo, en profase, ya tendríamos que se están formando los cromosomas. Si fuera una célula humana, tendríamos 46 cromosomas. Estos cromosomas ya tienen cada uno de ellos 2 cromátidas. Por lo tanto, ya ha habido una duplicación anterior a la profase. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Cromosomas dobles con 2 cromátidas. Y esto ha ocurrido antes de entrar en mitosis. O sea, una célula que entra en división primero duplica su material genético. Bueno, pues podemos apreciar aquí, ¿verdad?, que esta fibra que se está condensando al final se va a romper y se va a cortar, formándose cromosomas que vemos aquí, que pueden ser cromosomas pues prácticamente metacéntricos. Quizás son metacéntricos por lo que apreciamos aquí. Mirar, tenemos un brazo, que es el brazo corto, ¿vale? Otro brazo corto, llamado brazo P, y luego tendríamos 2 brazos largos. Y bueno, pues vemos que el tamaño no es exactamente igual, por lo tanto sería un submetacéntrico, no es metacéntrico como podría ser quizás pues este de aquí. ¿Lo veis? Bueno, eso es una categoría, una clasificación. Lo que nos interesa es que estos cromosomas tienen una cromátida, ¿la veis? Una molécula de ADN, y luego se sintetizó, antes de entrar en profase, se sintetizó una segunda cromátida que sería esta cromátida de aquí, ¿lo veis? Ambas cromátidas forman parte del cromosoma y se llaman cromátidas hermanas, una cromátida y otra cromátida. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, lógicamente, es romper esta membrana nuclear para poder repartir los cromosomas que se están formando en profase. En esta imagen lo que estamos viendo es que los cromosomas, ya desapareció la membrana nuclear, como veis, hemos duplicado los centriolos y tenemos los centriolos localizados en cada uno de los polos. A partir de ellos se polimerizan unos tubos llamados microtúbulos formados por proteínas contráctiles, y lo que van a hacer es que van a ir, como veremos más adelante, enganchando cada una de las cromátidas de estos cromosomas. Estos cromosomas ahora mismo están localizados en la mitad de la célula, formando lo que se denomina la placa ecuatorial. Estamos en metafase. Estos cromosomas tenemos que ahora repartirlos hacia cada uno de los polos. Ahora mismo tendríamos una metafase muy bien desarrollada, en donde lo que nos faltaría es el enganche de estos tubos en la zona central, digamos, del cromosoma, en donde hay un pequeño hueco, podemos denominarlo así, que se denomina cinetocoro. El cinetocoro sería la zona donde van a enganchar cada uno de los microtúbulos a las cromátidas de cada cromosoma. Recordamos, 2 cromátidas por cada cromosoma. En la anafase lo que ocurre es que las cromátidas, muy importante, porque luego, como veremos más adelante, en meiosis ya no es así. Meiosis tiene 2 particularidades muy importantes, muy interesantes, y una de ellas es que no se separan, en la primera división, no se separan cromátidas, sino que se separarán cromosomas. Cuando hagamos un resumen para poder aclararnos las diferencias entre mitosis y meiosis, eso será algo fundamental. Pero como estamos en mitosis, en esta anafase lo que ocurre es que los microtúbulos rompen el cromosoma y se divide ese cromosoma en sus 2 cromátidas. Estas cromátidas son arrastradas a cada uno de los polos en donde están los centrómeros. Por lo tanto, ya esta placa ecuatorial ha desaparecido y el uso mitótico o cromosómico tira de las cromátidas, llevándolas de manera equitativa a cada uno de los polos. Aquí tendríamos ya, ha ido muy deprisa la presentación, tendríamos una telofase
que ya ha terminado, porque bueno, ya vemos las dos células que están individualizadas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre en la telofase? Pues en la telofase, cada uno de las cromátidas que están en los polos de esa célula madre que ya se está dividiendo de manera muy activa, pues se va a descondensar, va a quedarse en forma de cromatina, se va a formar una nueva membrana nuclear y se va a repartir. Ya, bueno, habríamos terminado ya la cariocinesis con ese reparto del material genético nuclear. Ahora lo que habría sería una citocinesis, que la presentación ha ido muy rápida, pero en esta citocinesis lo que tendremos es el reparto de los orgánulos de esta célula y el reparto de esa célula madre, los orgánulos hacia su célula hija. Dos células hijas genéticamente iguales, con un reparto aproximado del material citoplasmático, pero con un reparto muy exhaustivo y muy bien realizado de lo que sería el material genético. Son clones, célula hija y célula hija, que provienen de la misma célula madre. Estas dos células ya han terminado la división celular, se pueden independizar y cada una ya llevaría su ritmo pues de trabajo, ¿vale? Recordaros que en la citocinesis, en el reparto del citoplasma, si es una célula animal, ocurre por invaginación, es decir, la membrana celular o plasmática va a tener una invaginación y se divide por bipartición. Por lo tanto, tendríamos las dos células hijas. La membrana plasmática es muy plástica y se puede dividir fácilmente de esta manera. En cambio, las células vegetales, recordamos que tienen una gran diferencia respecto a los animales, y es que tienen una fuerte muralla, ¿vale?, denominada pared celular. Esta pared celular no se puede imaginar, es un esqueleto celular. Entonces, lo que ocurre es que se van formando vesículas a partir del aparato de Golgi. Esas vesículas se van juntando en la zona media y al final estas vesículas que llevan material de la futura pared celular se juntan las vesículas todas ellas y nos dan lugar a esa pared celular que divide de manera muy consistente a cada una de las dos células hijas. Deciros que estas células hijas, aunque están divididas por una pared celular, esta muralla no es impermeable, sino que tiene poros, llamados plasmodesmos, en donde puede haber una comunicación intercelular. Bueno, pues creo que esta presentación nos ha podido ayudar a afianzar los conceptos de mitosis.